En el capítulo de hoy estudiaremos la banca, la minería y el transporte de la España del siglo XIX. La irrupción de la banca moderna supuso un cambio radical porque rompió con el antiguo sistema. En la segunda mitad del siglo XIX se sustituyeron las antiguas casas de bancas y de préstamo del antiguo régimen por un sistema más moderno que solventase los problemas del incipiente capitalismo industrial. Los hechos importantes fueron la consolidación de una banca pública, la creación del Banco de España, que obtuvo el monopolio de emisión de moneda y gestión de deuda pública, la anulación de todas las monedas existentes hasta la fecha y la unificación en una, la peseta, en 1868, la creación de bancos privados como el de Santander, el de Barcelona, el de Bilbao, etc., que financiaron los ferrocarriles y el sector minero, y por último la creación de la Bolsa de Madrid y la de Barcelona, que financiaron las empresas con capital privado. Toda esta serie de cambios permitieron la financiación de la minería, el comercio, la industria y los transportes. Analicemos ahora la minería, donde se hicieron concesiones a empresas extranjeras para extraer el mineral. España era una potencia minera y precisamente en Europa se precisaban ingentes cantidades de minerales para la industria. Las principales zonas productoras eran de hierro en la cornisa cantábrica y Málaga, zinc y hulla en Asturias, cobre y pirita en Huelva y plomo en Cartagena. Para poder aprovechar toda esta riqueza del subsuelo, en 1868 se aprobó la Ley de Minas. Pero el principal hándicap era que para poder extraer todos estos minerales se necesitaba muchísimo dinero. Y como el gobierno no andaba sobrado, decidió conceder esta extracción a compañías extranjeras, principalmente de Gran Bretaña y de Francia. Y el dinero así obtenido ayudaría a disminuir la deuda pública. Por consiguiente, casi todo el mineral que se extraía se exportaba. La minería llegó a suponer una tercera parte de las exportaciones del país. El hierro principalmente se exportaba a Inglaterra y de allí se importaba carbón, porque recordemos que el carbón asturiano tenía un doble problema. Tenía un bajo poder calorífico y estaba a mucha profundidad, con lo que su extracción resultaba muy costosa. Y acabaremos hablando del gran motor de la época, el ferrocarril. Pero para el verdadero desarrollo de la economía española se necesitaba un medio de transporte eficaz, el ferrocarril, ya que la red de carreteras estaba totalmente obsoleta y además era deficitaria. Por consiguiente, el Estado se volcó en permitir la construcción de una red ferroviaria eficaz, dando muchas facilidades a las empresas constructoras de las mismas. Para ello, lo primero que hizo fue promulgar la Ley de Ferrocarriles en 1855. De todas formas, la primera línea que se hizo en España fue la que unió Barcelona con Mataró en 1848. Desde esa fecha precisamente hasta 1855 tan solo se habían construido 475 kilómetros en España de ferrocarril, pero en los 10 años siguientes posteriores fue la época de la gran etapa constructiva, donde supuso la mayor movilización de capitales en la bolsa española de la época. Llegó incluso a haber más de 100 compañías constructoras ferroviarias operando en el territorio nacional. Pero un año después, en 1866, se vio la cruda realidad, que la escasez de mercancías y de viajeros hicieron que quebraran la mayoría de ellas. Se produjo realmente la primera gran crisis de la historia del capitalismo moderno español. Las compañías ferroviarias quebraron y arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito. Esto se debió a que mucha gente invirtió su capital en las compañías ferroviarias y éstas experimentaron un gran auge, pero cuando se vio la realidad de que no había suficientes mercancías ni pasajeros para transportar, el valor de estas acciones se desplomó, hundiendo a aquellos capitalistas que habían invertido en ferrocarril. El ferrocarril tuvo muchos problemas para instalarse en España. Vamos a ver ahora uno por uno. España era un país muy montañoso y esto dificultaba y encarecía la construcción de la línea ferroviaria, debido a que había que hacer muchos puentes, obras de ingeniería y túneles para poder salvarlos.
Además hubo una mala planificación porque se optó por una estructura radial con centro en Madrid, desfavoreciendo la comunicación entre diferentes sitios industriales como por ejemplo Cataluña y el País Vasco o el corredor mediterráneo. También se optó por un ancho de vía más grande que el europeo. Esto encareció los costes y también se perdió el tiempo al tener que transbordar las mercancías en la frontera de un tren a otro. Y por último, para atraer a las compañías ferroviarias se les autorizó a importar todo el material necesario sin ningún tipo de impuestos, perjudicando así a la incipiente industria siderúrgica y metalúrgica española. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucan.com.